Muy bien, vamos a continuar con esta jornada. A continuación, toca el turno de la maestra Araceli Hernández Velázquez. Ella nos va a impartir el tema técnicas cognitivo-conductuales aplicables a mujeres víctimas de violencia. Ella es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es licenciada en Derecho y maestra en Investigación Criminal en Ciencias Forenses por el Centro de Estudios en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Cursó el diplomado en Terapia Cognitivo-Conductual Aplicada a Casos Prácticos en la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología. Actualmente es perito independiente en materia de psicología, contando con 14 años de experiencia, pues desempeñó el cargo como perito oficial para el Tribunal Superior de Justicia en el Poder Judicial del Estado de México. Asimismo, se desempeña como psicoterapeuta con enfoque cognitivo-conductual, atendiendo a menores, adultos, parejas y personas que viven fenómenos psicosociales asociados con violencia en cualquiera de sus formas. Es especialista en evaluación psicológica y docente universitario en distintas instituciones privadas. De igual forma, se ha especializado en psicología forense y jurídica, psicología clínica, psicometría, psicología infantil, desarrollo humano, tanatología, violencia, género, derechos humanos, victimología, prevención de la tortura, atención especializada en niños, niñas y adolescentes, especialista en la aplicación, calificación e interpretación de más de 100 instrumentos psicométricos. Bienvenida, maestra Araceli. Adelante. Hola, querida amiga Liz, muchas gracias por la presentación. Gracias, Rosario, y gracias a todos los participantes. Pues bueno, es un placer para mí, como siempre lo digo, participar en las actividades de casa, poder apoyar y compartir un poquito de, pues, todos estos aprendizajes. Entonces, pues vamos a estar comentando este tema que resulta bastante importante en la actualidad. Estamos en un proceso social en el que estamos observando demasiados cambios y que pues obviamente nuestro papel como psicoterapeutas en algún momento va a trascender, y ahorita vamos a explicar un poquito qué es lo que podemos hacer. Me parece que es indispensable, necesario, urgente poder tener esta información de carácter legal que está vinculada a nuestro ejercicio profesional. Entonces, si bien hoy nos vamos a ceñir al tema de la violencia o de mujeres víctimas de violencia o violencia de género, pues esperemos que en algún momento podamos ampliar esta información para poder identificar pues aspectos relacionados con la responsabilidad profesional, con aquellos procesos que son importantes, por ejemplo, el manejo del expediente clínico y también identificar qué acciones podemos tomar en el caso de que nosotros estemos ajenos al tema legal. Les voy a pedir una enorme disculpa, pero mi voz ya está un poquito mermada por actividades que realiza. Entonces, si llego a tener alguna cuestión, voy a bloquear un poquito, me recupero y estoy con ustedes. Entonces, yo espero que eso no pase muy seguido y disfrutar este momento, ¿no? Entonces, hoy les decía, vamos a hablar un poquito de este fenómeno y vamos a visualizar desde el enfoque cognitivo-conductual cuáles son aquellas técnicas que podemos aplicar en los casos en los que la persona, en este caso víctima, pues nos esté solicitando o esté requiriendo este apoyo. Ahí y quiero hacer esta acotación. En algunos casos, cuando la violencia se vive de una forma gravosa, de una forma recurrente
y que de pronto la mujer requiere otro tipo de acompañamiento, también tendríamos que estar profesionalizados en relación al trauma, ¿sí? ¿Por qué? Para poder entender los efectos a nivel psicológico que tiene una persona que vive violencia, tendríamos que conocer acerca del trauma. Y a veces, en los casos más graves, es cuando nos encontramos esa necesidad. Entonces, adicional a la profesionalización que nosotros tenemos como psicólogos, como especialistas, como eh, profesionales orientados hacia un enfoque psicoterapéutico, pues tendríamos que visualizar el tema de trauma, ¿no? Bueno, vamos a identificar que independientemente de nuestra especialización, de aquella profesionalización que quizá hemos tenido a lo largo de nuestra vida profesional, tendríamos y tendría que ser necesario el que podamos tener conocimiento de la violencia, porque nosotros somos quizá ese espacio de confianza, ese apoyo profesional que la persona va a observar y podría ser ese primer momento en el que relate la situación que vive. Y estamos hablando de cualquier episodio de violencia. Entonces, ¿cómo podré yo, como profesional, como psicoterapeuta, identificar que una mujer o que un niño o que un adolescente está viviendo violencia si no tengo ese referente, ¿no? Entonces, algo que tendríamos que generar, pues obviamente es una carpeta, es una infografía, es identificar cómo se da y en cuanto a manifestaciones y cómo pues se vive, ¿no? Esta violencia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener el remanente. Nosotros probablemente como psicoterapeutas vamos a estar en un momento en el que la persona ya sufrió el hecho, ya vivió el proceso y entonces nosotros estaremos trabajando con el efecto. Y no necesariamente solo la violencia física va a estar relacionada con una degradación a nivel corporal. Todo el daño que se vive en la violencia, que pueda ser físico, sexual, psicológico, va a estar relacionado con mm, con un impacto que merma todas las capacidades de un individuo. Ajá. Y trastoca todas las esferas. En ese sentido, tendríamos que visualizar, por ejemplo, que independientemente del tipo de violencia que se viva, vamos a conocer nosotros el efecto a nivel psicológico y a nivel emocional. Y si bien vamos a trabajar, vamos a generar un proceso profesional que pueda ayudarle a la persona a disminuir o aumentar, según sea el caso, la condición, tendríamos que comprender el fenómeno. Ese es uno de los puntos más importantes en este momento. Entonces, tendríamos que entender la violencia como acciones u omisiones, ujú, que estén relacionadas con una posición de poder. Debemos saber que esa posición de poder puede estar representada por un dominio físico, por un dominio intelectual, por un dominio económico o por un dominio en cuanto a la posición que se vive en ese momento. Entonces, la violencia la puede ejercer cualquier persona que tenga una característica representativa, en este caso, de alguna posición de poder, ¿no? Entonces,
Puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser un adolescente a un niño, y todos esos aspectos están relacionados con esa dominancia. La dominancia no solamente es a nivel físico, sino, ya los he mencionado, ¿y qué tendríamos que observar en este caso? Que esa acción u omisión va a estar representando una recurrencia, es decir, y esto lo visualizamos incluso en el tema legal. El ejercicio de poder que está representando la violencia tendría que tener dos aspectos. Uno, que sea continuo. Dos, que vaya de menos a más. Tres, que sea cíclico. Ujú. No necesariamente tienen que cumplirse los tres aspectos, pero sí no podríamos a lo mejor considerar como tal, en definición, el ejercicio de la violencia con un acto aislado. No estamos diciendo que no exista, sino que probablemente el acto no está relacionado con ese ejercicio de poder. Ahora, estas acciones que nosotros sabemos que están representadas por esta posición dominante tendrían que estar relacionadas con un objetivo. Y dentro de los objetivos está dominar, someter, controlar o agredir. Son esos cuatro aspectos los que tendrían que estar representando esa posición de poder. Y también, pues obviamente tenemos que considerar que existe, por ejemplo, un, la violencia de género político, ¿no? Entonces, en el tema, decía la diapositiva anterior, puede ser en un contexto público o privado. Lo más importante es que se genere estas acciones. Y también, ojo aquí, porque la ley define como toda acción u omisión. Sobre todo pasa, por ejemplo, en aquellos tipos de violencia donde el agresor tiene la posición y la intención de limitar, ¿no? Por ejemplo, ahorita vamos a ver los tipos en la violencia de tipo económico, ¿no? Entonces, de pronto, el agresor dice, dame tu tarjeta, yo sé que aquí te depositan tu pago por el trabajo que realizas, y entonces no te estoy agrediendo físicamente, no te estoy agrediendo verbalmente, pero te estoy inhabilitando. Estoy generando una acción que que te va a producir, perdón, un daño, y que además está relacionada con la omisión, por ejemplo, de la alimentación, ¿no? O de la educación. De pronto los chicos llegan al espacio psicoterapéutico y dicen, Estoy preocupado". ¿Por qué estás preocupado? Porque mi papá no ha pagado la pensión alimenticia y tengo que pagar mi colegiatura y no sé cómo voy a hacerlo, ¿no? No hay una agresión directa, pero las acciones que está generando la persona van a estar relacionadas con una omisión, ¿sí? Entonces, tendríamos que comprender estas características del fenómeno de la violencia, además de los tipos de violencia. Tendríamos que identificar que puede haber violencia física, violencia económica, psicológica, sexual y patrimonial. En la violencia física, pues hablaremos de aquellas agresiones que puedan generar algún tipo de daño y estar relacionados con una transgresión a nivel corporal. La económica es el control de esos ingresos económicos o el condicionamiento o manipulación de esos recursos económicos. La violencia psicológica también se denomina por otros autores la violencia psicoemocional, y está relacionada con actos que puedan estar orientados al daño emocional o a la desestabilización emocional
o bien una alteración que puede estar relacionada con la estructura de personalidad, ¿no? Entonces, aquí se conecta en la violencia psicoemocional o en la violencia psicológica se conecta a la violencia verbal, porque la principal acción del agresor va a ser el que yo pueda dañarte a través de mis palabras, a través de lo que yo te manifiesto o a través también de la omisión, ¿no? Entonces, el cortar comunicación también podría representar en algún momento una forma de agresión. La violencia sexual está orientada a actos sexuales forzados, no solamente tiene que ver con la relación sexual, sino también con prácticas que puedan no ser deseadas por la mujer. Y la violencia patrimonial orientada al control de los bienes. Ujú. Entonces, no solo en el tema económico, por ejemplo, en el tema de los bienes es, em, por ejemplo, no sé, eh, el padre de la mujer de la que estamos hablando imaginariamente le hereda una casa. Y entonces, quien adquiere la posesión de esa casa es el agresor. Y el agresor la lleva a vivir a una vivienda que quizá no cumple las mínimas condiciones y renta la casa y él cobra esa renta de casa. A eso se refiere la violencia patrimonial. O por ejemplo, a últimas fechas encontramos, por ejemplo, en mujeres manifestaciones de créditos, de eh, uso de tarjetas de crédito, por ejemplo, me hizo comprar una pantalla, me hizo sacar un préstamo, me hizo comprar un auto y él lo maneja, él tiene el dominio sobre ese bien, pero yo pago las mensualidades, por ejemplo, ¿no? Entonces, el control de los bienes hace referencia a eso. La violencia en la mujer no tiene edad, nivel, ni tampoco nivel educacional, ni tampoco experiencia profesional. Hemos recibido mujeres violentadas con grados educativos elevados, porque mucho en el sentido de, por ejemplo, la evaluación y la recurrencia, tenemos modelos de pareja que se repiten, ¿no? Que se replican. Entonces, lo que sí, por ejemplo, visualizamos a veces es un desequilibrio, ¿no? De pronto tenemos una mujer que tiene un grado de doctorado y un hombre que quizá tiene un nivel educativo básico, ¿no? Entonces, cuando exploramos, de pronto nos damos cuenta que en la visión, en la interpretación de la mujer de sí misma, tiene que cubrir ese rol y en el cubrir ese rol está relacionado con la normalización, la tolerancia y el silencio. Entonces, de pronto eso es lo que tenemos. Otro punto importante para conocer del fenómeno de la violencia tiene que ver con el ciclo de la violencia. ¿Por qué? En psicoterapia, a veces, cuando no hay un reconocimiento de una vivencia relacionada con violencia, de pronto la mujer nos dice, ya me prometió que va a cambiar, ya me dijo que va a ser diferente y entonces yo le voy a creer. Ya intenté terminar con ese noviazgo 10 veces, pero ya me dijo que esta vez iba a cambiar. Entonces, tendríamos nosotros que identificar que el ciclo de violencia se representa por tres momentos diferentes. Uno, que se denomina acumulación de tensión. En este punto, las acciones, la dinámica, las situaciones que vive esa pareja, independientemente si viven juntos o no, van a estar relacionadas con un incremento de la tensión. Y aquí lo que la mujer nos va a estar comentando, pues tiene que ver quizá con primero una violencia verbal, después una violencia psicológica emocional, después una violencia
física y esto nos lleva a la siguiente fase, que es la fase de agresión. En la fase de agresión se conoce como esa descarga que el agresor va a tener con la mujer. Y entonces, en esa fase de agresión, pues vamos a encontrar, puede haber una agresión física o bien puede no ser una agresión física directa, pero sí vamos a encontrar situaciones muy, muy gravosas, ¿no? Como por ejemplo, el hecho de romper cosas, romper bienes, dentro de eso. También tiene que ver, por ejemplo, el encerrar, el limitar, ¿no? El contacto, el bloquear ese contacto. Entonces, el punto máximo de esta fase es esa agresión. A veces, incluso, los agresores saben, ¿no? Eh, por ejemplo, lugares anatómicos donde puede no haber una marca, donde puede no haber una evidencia, ¿no? O bien en la acumulación, perdón, en la fase de agresión pueden incluso provocar a la víctima para que se dé también una agresión por parte de ella y entonces manejar la siguiente fase, que es la fase de calma o luna de miel. Y aquí, pues yo decía en una actividad que tenía por la mañana, decía que el agresor nunca va a reconocer la culpa. Generalmente va a culpar a la víctima. Y entonces son muy frecuentes las manifestaciones que están relacionadas a ello, como tú me provocaste, tú me heriste, tú me dijiste palabras que me lastimaron, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, es importante porque probablemente tengamos a una paciente, a una consultante que esté viviendo violencia, pero que no reconozca esa violencia, que normalice, que justifique, que se culpabilice, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que trabajar de cierta forma en un sentido psicoeducativo. Ujú. Tendríamos que ayudarle a, con ciertas técnicas, poder cuestionar, por ejemplo, esos modelos de pareja, esos modelos que han sido tolerados y que incluso en algún punto podría haberse sentido necesitada de replicar esos modelos. Entonces, ahorita lo seguimos visualizando. Entonces, ya una vez que conocemos este modelo, este fenómeno, perdón, de violencia hacia la mujer, que también se le denomina violencia de género, vamos a saber que existen efectos, existen secuelas a nivel físico y a nivel psicológico, también a nivel emocional. Entonces, en el tema físico, probablemente nosotros no vamos a tener una injerencia directa, pero sí en los restantes. Entonces, vamos a identificar, por ejemplo, que una consultante daría una señal de que puede estar viviendo violencia cuando presenta fracturas, cuando presenta moretones, cuando presenta lesiones, cuando hay marcas en su rostro quizá que de pronto quiera ocultar o de pronto no quiera manifestarse, etcétera, ¿no? También es importante identificar lo relacionado con este efecto a nivel psíquico. Los efectos que nosotros vamos a tener en personas que viven violencia van a depender mucho del grado de violencia, de qué tan recurrente son los actos de violencia, de qué tanto tiempo y de cómo inicia la violencia. Ujú. Generalmente, yo les decía hace un momento, la violencia va de menos a más, pero a veces, dependiendo de la personalidad del agresor, puede tener las expresiones de violencia física en un menor tiempo.
Ujú. ¿Qué quiero que ustedes sepan? Que ninguno de los efectos va a minimizarse. Lo primero que tenemos que hacer en nuestra actividad profesional sería validar las vivencias de la persona que ha vivido violencia de cualquier tipo. También es importante que podamos nosotros em, capacitarnos, asesorarnos para poder tener un referente de canalización. Entonces, sí podemos recibir o los diferentes escenarios que podemos tener es el siguiente. Uno, nuestro paciente o nuestro consultante llega a nosotros con un proceso de psicoterapia. En el camino podemos identificar estas manifestaciones. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que psicoeducar el fenómeno de la violencia para que sea este paciente quien pueda identificar el fenómeno que está viviendo. Y entonces viene nuestro segundo escenario, donde nosotros somos ese primer contacto. Y es probable que toda esa información pueda estar relacionada con un delito o con un proceso judicial. Tercero, entonces, tendríamos que buscar un asesoramiento en donde esta persona que ya nos confió, ya buscó en el espacio ese entorno profesional de confianza y entonces en algún momento decide generar una denuncia. Ujú. Nosotros no vamos a llevar a cabo esa denuncia, pero sí tendríamos que orientarle, guiarle, canalizarle para que la persona pueda realmente llevar a cabo pues esa denuncia o esa demanda, ¿no? ¿Qué si hacemos? Pues nos quedamos en ese acompañamiento. Ahorita voy a comentar qué es importante en ese sentido. Entonces, sí tendríamos que pues generar una evaluación, una, un proceso como el que llevamos con cualquier paciente para poder identificar, pues obviamente el estado clínico. Nosotros estamos en el área clínica y entonces vamos a recabar toda esa información que esté relacionada con aquella sintomatología importante en el proceso, pero también para nosotros. Y ojo aquí, vamos a identificar, yo les decía, primero la gravedad. Ya identificamos la gravedad y ahora entonces tenemos la sintomatología. Y entonces vamos a tener de cierta manera pues aquellos aspectos que estén relacionados con aquellos trastornos más comunes, como son la depresión, ansiedad, trastorno por estrés postraumático y también aspectos que estén ligados a la funcionalidad de la persona, ¿no? Entonces son aspectos que para nosotros tendrían que ser evaluados, tendrían que ser reconocidos y tendríamos que tenerlos en un, en un en un contexto clínico. Eso es parte importante. Eh, Después, voy aquí a pedirles que pensemos cuáles son los factores de riesgo en una persona que puede estar viviendo violencia o que le podrían colocar en una situación de riesgo, ¿sí? Pensémoslo un minuto porque les decía de mi proceso, entonces voy a sonar mi nariz y regreso. Gracias. Bueno, entonces comentábamos que traeríamos a nuestra mente aquellos factores de riesgo. Vamos a pensar que son más propensas a este tipo de situaciones, por ejemplo, tanto en víctimas como agresores, podríamos decir que son un nivel educativo básico o bajo, en donde las personas estén orientadas hacia aspectos
culturales, de costumbre o normalizados a nivel social, ¿no? Entonces la violencia tiene una condición en la cual se tiene muy previsto este tema de la normalización y entonces ahí pues tenemos esa cuestión importante. Dos, que previamente tanto el agresor como la víctima hayan tenido vivencias relacionadas con maltrato infantil o maltrato o exposición a la violencia en otras etapas de su vida. También que hayan vivido en un entorno familiar violento o que hayan a lo mejor no recibido como tal una violencia física, pero sí de pronto tener esta visión de perdón, de presenciar violencia entre sus padres. Que tanto el agresor como la víctima tengan una condición de salud mental que vulnere la capacidad de poder tomar a lo mejor un afrontamiento o de pronto que les limite el reconocimiento de esta percepción de violencia, adicciones y la normalización. Esos son aspectos que nos llevan a situaciones y condiciones de riesgo. Los factores de protección, perdón, o lo opuesto a una situación de violencia, pues obviamente el reconocimiento de que la violencia es un fenómeno que no debe vivirse, que no debe permitirse, que es una situación que tendría que visualizarse como un fenómeno que está relacionado con un delito, por ejemplo, que se castiga y que además podría generar alguna condición emocional, tanto para la mujer como para los hijos, ¿sí? Esas son algunos factores de protección. Ahora bien, pensemos, como yo les comentaba, en esos efectos de la violencia. No es, si bien la violencia tiene efectos a nivel social, educativo, emocional, psicológico, clínico, este es nuestro principal referente. Entonces, decía que en algún punto vamos a tener que realizar esa valoración, esa evaluación clínica y que pues obviamente quizá si es que la mujer no, digamos, cumple con esta percepción de que es normal vivir este fenómeno de la violencia, pues quizá solo pueda reconocerse como depresiva, reconocerse sin ganas de continuar con ideas suicidas, con manifestaciones relacionadas en este sentido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues obviamente en algún punto vamos a identificar que habrá un develamiento, ¿no? El develamiento está relacionado con, yo les decía hace un momento, con factores de seguridad, de confidencialidad y de confianza. Es decir, el paciente, en este caso la paciente o la consultante, podría sentirse tan cómoda que podría, de cierta manera, identificar que es el momento y está con la persona adecuada para poder hacer la revelación o el develamiento de esta información. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué sí podemos hacer? Fíjense que aquí viene el tema delicado. ¿Por qué? Yo les decía, a veces nos convertimos en ese primer contacto, en esa primer persona en la que recae una, para nosotros, pues, una manifestación, pero para el tema legal tiene que ver con una declaración. Ujú. Y nosotros creo que no hemos tenido el reconocimiento de que muchas veces estos procesos judiciales pueden mermar también la salud a nivel mental de los usuarios. Y además, no hemos tomado en consideración
que muchas veces esa persona que hoy nos está otorgando esta información puede ser revictimizada, porque quizá a nosotros nos va a otorgar una información, pero esta información puede ser muy, muy valiosa y entonces puede no llegar a la instancia judicial de la forma que se debería, que es importante que nosotros, además de estas acciones y no acciones que vamos a observar, que nosotros pensemos en ese momento que podamos añadir a esa manifestación verbal, quizá una manifestación por escrito e incluso si ustedes tienen ese consentimiento informado, poder tener como elemento, pues el registro directo y específico de lo que está manifestando la persona, ¿sí? Es un factor que es responsabilidad, que es ético y que además podría ayudarle a la persona a evitar esos procesos que en algún momento están ligados a la revictimización. Y sí, colegas, sí estamos obligados a rendir un testimonio profesional. Sí, nosotros tenemos la obligación profesional de acudir a un juzgado, eh, de solicitarse, perdón, nuestra presencia por un ministerio público y tendríamos que cumplir, porque aquí viene el tema de lo administrativo. Nosotros tendríamos que tener en cualquier enfoque donde otorguemos atención clínica, tendríamos que tener un expediente clínico. Es responsabilidad profesional y está normado. Entonces, si nosotros estamos haciendo nuestro trabajo terapéutico bien, no tendríamos por qué tener temor de esa acción, ajá, de testificar profesionalmente como psicoterapeutas en una situación que pueda estar relacionada con algún delito. Entonces, ¿qué si hacemos en ese proceso? Pues entonces, ante la develación, vamos a escuchar, observar, registrar, acompañar y contener a la persona. Quizá llevemos más tiempo de la sesión en ese momento. Tendríamos que ayudarle a esta persona a que ese develamiento sea visto como receptivo por nosotros. Entonces, con una observación adecuada, con una escucha atenta, con una actitud receptiva, vamos a lograr esos puntos. ¿Qué no tendríamos que hacer? Por ejemplo, no tendríamos que otorgar información adicional. No tendríamos que determinar o enjuiciar ni a la persona ni al agresor, ni tampoco culpabilizar, ni tampoco normalizar, ¿no? Entonces solamente representamos ese momento de escucha activa en el que la persona puede sentir ese grado de confianza para comentarnos qué es lo que está pasando. Entonces, depende de nuestro lugar profesional en donde estemos desarrollando la psicoterapia, tendríamos que visualizar el que se van a generar estas acciones. Ante esta detección y este develamiento, si por ejemplo nosotros utilizamos protocolos institucionales, pues tendríamos que comunicar, tendríamos que saber si hay un área jurídica, si tenemos a lo mejor la necesidad de comunicarlo al jefe inmediato superior. Eso es dependiendo de la institución. Entonces, pues obviamente también tendríamos que identificar cuál es mi función. Mi función, por ejemplo, está orientada a, en este caso, el poder generar ese acompañamiento, el poder generar esa intervención, etcétera, ¿sí? Y también tendríamos que visualizar el otro punto que tiene que ver con la denuncia.
con la denuncia que conlleva esta investigación judicial y que obviamente pues representa ciertas etapas. Sí, dice AMAPS y entonces yo escucho. ¿Sí? ¿Quieren comentarme algo? Ama, sí, tenías levantada la mano. Continuamos, amiga. Gracias. Ok, entonces tendríamos que visualizar, pues obviamente, como comentaba, el tema de la denuncia y los procesos a nivel judicial que probablemente nosotros no llevamos, sino somos parte de en algún momento, ¿no? Ahora bien. Existen dos supuestos en los que nosotros pues estaríamos ante este tipo de situaciones. Uno, el primer supuesto es cuando no existe una denuncia de la situación. Aquí lo idóneo es que sí pueda quizá otorgar esta muy breve orientación de qué es el fenómeno de la violencia, por qué es importante atender el fenómeno de la violencia, pero también visualizarlo con estos dos enfoques. El primero que tiene que ver en el tema judicial, en el tema jurídico y en el tema psicológico. Cuando no existe una denuncia, es importante que la persona sepa que en el procedimiento judicial van a recabar una denuncia, van a recabarle una entrevista y que esta información debe tratar de no ser manipulada de alguna manera, ¿sí? Entonces, sí es importante, por ejemplo, que en este punto nosotros acompañemos en el proceso hasta que en algún momento esta persona pueda generar esa denuncia del hecho y todas las manifestaciones puedan verse lo menos mermadas. Hay personas que de pronto dicen, yo voy a esperar. ¿Por qué? Porque ya me explicó un abogado que me van a recabar una declaración, que me van a recabar un estudio médico, psicofísico y además psicológico. Y me dice el abogado que no tendría que tener un proceso de atención psicológica porque eso podría sesgar los resultados. Ujú. Son procesos diferentes. Entonces, ¿qué sí puedo ofrecer? Sí puedo ofrecer acompañar en ese proceso. Sí puedo ofrecer o puedo visualizarme en el proceso como ese momento en el que probablemente yo les diría, vamos a abocarnos mucho en la reducción de la ansiedad, en la reducción del estrés, ujú, en esa validación de la situación. Pero no atacaremos, por ejemplo, en nuestro enfoque, no atacaremos de lleno el tema cognitivo, porque probablemente, como bien lo dice el abogado, pueda estar mermando el proceso en algún sentido. Ujú. Por otro lado, tenemos otro escenario y este escenario es donde la persona ya emitió una denuncia, ya generó una declaración, ya se tiene un resultado, pero quiere un proceso de psicoterapia. Entonces, hacemos lo que hacemos en todos los procesos en donde vamos a incorporar esa atención clínica. Vamos a hacer una evaluación, vamos a identificar el grado y el tipo de afectación. Entonces tendría yo que, ya sabemos los psicoterapeutas de este enfoque, que pues elaboramos este formato de conceptualización cognitiva, vamos orientándole en relación a los principios de la terapia, etcétera. Pero identifico. Y aquí tiene que ver algo importante y era lo que comentaba al inicio. Si la gravedad está orientada al trauma y yo no soy especialista en trauma, lo idóneo es que pueda apoyarme
de un especialista en trauma, porque estamos ante una situación que está em, penada o que está categorizada como un delito, pero que además en algún punto podría requerir una cuantificación del daño. Entonces, ese punto es importante porque el trauma, bajo una visión totalmente diferente, pues va a estar mermando de una forma muy trascendental a esta paciente, a esta consultante. Entonces, si nosotros detectamos que existen esos indicadores de gravedad, pues entonces trataremos de apoyarnos, o si somos, bueno, especialistas también en trauma, pues ya tendríamos ese factor importante. Entonces, en este segundo supuesto, donde ya hay una develación, una denuncia, una entrevista, una evaluación, y la persona quiere iniciar este procedimiento, quiere tener ese plan de intervención psicoterapéutico, y no existe una gravedad que esté orientada muy en relación al evento traumático. Paréntesis, ¿no? ¿En dónde encontramos estos escenarios? Cuando hay violencia sexual, cuando hubo trata de personas, por ejemplo, o cuando el maltrato físico fue severo. Entonces, son escenarios en los que sí tendríamos que visualizarlo con este tema adicional del trauma, ¿no? Si nuestro, si nuestra consultante no tiene ese escenario, pues entonces vamos a nivel emocional. A nivel emocional, las técnicas cognitivo-conductuales que pueden ayudarle a esta mujer están relacionadas con la autorregulación emocional, con técnicas de disminución de respuesta de ansiedad, como por ejemplo son la relajación y el control de la respiración, y orientarle en relación a la motivación al cambio. Hay mujeres, fíjense, hay mujeres que conocen el fenómeno, que se reconocen víctimas del fenómeno, pero que cuando tú les preguntas si en algún punto se visualizan en un escenario diferente, te dicen no, no lo voy a dejar. ¿Por qué? Porque nunca trabajé, porque no sé cómo mantener a mis hijos, porque prefiero que me golpeen a quedarme sin un lugar donde vivir. Ujú. Entonces, a nivel, eh, a nivel emocional, pues tendríamos que generar algunas técnicas que puedan estar orientadas a esa motivación al cambio, ¿sí? A nivel funcional, tendríamos que pensar en generar un entrenamiento en habilidades sociales, también generar estrategias de resolución de problemas y toma de decisiones, y tener en mente que probablemente esta mujer, justo, ¿no? Como el ejemplo que les comento, haya dejado de lado sus funciones, pues a lo mejor personales o laborales o académicas, y entonces tenga que retomar en algún sentido esta programación de actividades. Sí, Liz, dime, ya voy muy avanzada. ¿Ya? Ok, 5 minutos, ¿Acelero? 2 minutos, amiga. 2 minutos, te lo prometo. Entonces, a nivel funcional, tenemos estas técnicas que son parte de la terapia cognitivo-conductual. A nivel conducta, pues vamos a trabajar habilidades de afrontamiento, de autoprotección, de protección hacia los hijos. Tiempo fuera también es una técnica que nos ayuda a generar esta autoprotección, y también los acompañamos con algunas actividades conductuales como la dramatización emocional y también los ensayos conductuales, ¿no? Sobre todo cuando tienen esta percepción de
inhabilitarse cuando el agresor está o cuestiones en ese sentido. Y a nivel cognitivo, trabajamos la reestructuración cognitiva, pero es muy recurrente, por ejemplo, el debate socrático. En las víctimas de estos fenómenos de violencia sugerimos otro tipo de técnicas, como por ejemplo el actuar como si, el utilizar a otro como punto de referencia o el continuum cognitivo. Además, trabajamos la reestructuración del recuerdo, que forma parte de aquel grupo de técnicas cognitivas que pues obviamente trasciende porque el trabajar con algunas situaciones y habilitarse eh, conductualmente a través del pensamiento también, pues obviamente es algo que puede ser benéfico para la mujer víctima de violencia. Por mi parte es todo, les agradezco mucho su tiempo y espero que haya sido de utilidad esta información. Muchísimas gracias, maestra Araceli. Sin duda alguna es un tema muy, muy interesante, sobre todo que ahorita estamos viendo que los niveles de violencia se han elevado. Somos un estado con doble alerta de género. eh, entonces, pues es muy importante saber todas estas herramientas, sobre todo porque, como decías, tenemos también cierta responsabilidad. No, bueno, no cierta, tenemos responsabilidad en llevar bien nuestros expedientes por si en algún momento somos llamados por un juez o por alguna autoridad. Y bueno, pues aquí nos hacen comentarios que muy buena ponencia, que si puedes poner un momento la diapositiva de técnicas de nivel emocional, por favor. Y bueno, ahí vemos también sus datos de la maestra. Sí, con gusto. Sí, sí, sí. Vamos a seguirnos. Anoten mi número, cualquier situación. Es aquí, ¿verdad? Emocional. Sí, Ok, muy bien. sí, las técnicas a nivel emocional. Y pues sin lugar a dudas, a ver, aquí tienen una pregunta. ¿Qué opciones hay para preparación en perito forense? Ay, pues miren, yo no quiero sonar a promoción, pero AMAP sí tiene justo estas dos posibilidades, ¿no? Es decir, el diplomado en terapia cognitivo-conductual, que pues obviamente tratamos de estar muy enfocados y actualizados para favorecer en este caso con estas técnicas y con otras tantas. Y también, por ejemplo, tenemos el diplomado en peritaje psicológico y psicología forense. Entonces, también por parte de AMAPSI tenemos pues esa orientación. Estamos próximos a abrir un curso de expediente clínico y también estamos, pues, obviamente interesados en el tema de violencia y tratamos pues, de tener en consideración por ejemplo, en terapia cognitivo-conductual hablamos del tratamiento que se da en parejas y tenemos información específica respecto al tratamiento de, pues, la violencia, ¿no? Porque tiene como este enfoque diverso donde encontramos a la mujer y donde encontramos al hombre y entonces también damos algunas técnicas en el caso de que pues estemos recibiendo a una pareja en terapia y que se presenten quizá no un fenómeno como tal, pero sí quizá algunas conductas violentas, ¿no? Entonces, antes de todo esto que representa este ciclo, pues mejor trabajamos antes, ¿sí? Los dos están en la MAPSI, en línea, y pues si alguno de ustedes nos acompaña, será un placer. Ok, y también este diplomado lo imparte la maestra Araceli. Entonces, ya escuchamos su currículum, tiene una amplia experiencia. ¿Únicamente requiere el diplomado para ser perito? Preguntan. Es un proceso continuo de actualización, pero algo que nosotros, por ejemplo, tenemos es uno.
El diplomado tiene una fase práctica y generalmente son sesiones dinámicas en donde tú pones todos los aprendizajes, pues obviamente a la práctica y además al finalizar el diplomado te dan una credencial que te reconoce como perito y que obviamente pues también te da ese renombre. Para ser perito, solo requieres tener tu cédula profesional y al menos un año de experiencia en el campo de la psicología. Eso es lo que te pide cualquier sistema judicial, pero sí pues se sugiere no solo un diplomado, ¿no? O sea, tenemos la necesidad de actualizarnos constantemente porque también las leyes van cambiando, entonces en ese sentido, pues tenemos la necesidad de estar actualizándonos, profesionalizándonos y te acostumbras, ¿no? Que es como parte importante. Entonces, pues invitados todos, ya no tomo más tiempo de nuestra siguiente ponente. Yo les agradezco muchísimo. Gracias, Liz, gracias, Rosario. Gracias a Mapsi, siempre aquí en casa atendiendo y poniendo la mejor parte de uno porque amamos a Mapsi. Entonces, pues ojalá que en algún momento puedan acompañarnos y formar parte de esta gran familia. Me despido, les abrazo desde Toluca, Estado de México y aquí estamos. Gracias. Gracias, amiga. Siempre un placer escucharte y aprender de ti. Bueno, pues vamos a continuar.